Bueno, y nos visita en esta jornada el amigo Miguel Gago Martínez. Un placer saludarte, Miguel Ángel. ¿Cómo lo llevas? Lo llevo muy bien. Cuando estoy contigo, mejor que nunca. Eres una maravillosa persona y uno siempre se siente muy bien contigo, porque siempre tienes esa energía, esa fuerza. ¿Qué remedio me queda? A ver si la conservo. Bueno, pero nos contagias a los demás, no con el COVID, pero nos contagias de emoción, de entusiasmo. Bueno, siempre intentando hacer nuestro trabajo con todo el amor del mundo y disfrutar de nuestro trabajo. Dicen que si trabajamos a gusto es como si nos divirtiéramos, forma parte del ocio. Sí, nos segrega los cerebros de uno, segregan dopamina, que tiene que ver con la motivación, con la energía, con el placer, y es maravilloso eso. Me comentabas hace tiempo, Miguel Ángel, oye Asunción, tienes que conocer, tienes que hablar con el amigo José Luis Cordeiro. Es un referente, es un hombre brillante. Es que hablar de José Luis Cordeiro si habláramos de él realmente, de toda su formación, de todo lo que realiza, de sus obras, pues no tendríamos tiempo de realizar la entrevista, amigo mío. Entonces, ¿qué sucede? Que probablemente esta sea una primera toma de contacto para poder hablar con Cordeiro. Y tú me hablabas de su último libro, La muerte de la muerte. Algo que realmente puede resultar incluso, Miguel Ángel, polémico. Sí, sumamente polémico. De hecho, José Luis Cordeiro ha tenido inclusive que poner alguna que otra demanda. Es que cuando la gente hace cosas diferentes a lo que se viene haciendo, que cuestionan una cantidad de paradigmas, entonces hay conflicto porque nuestro cerebro está acostumbrado a las cosas inerciales, a lo que hacemos siempre, a lo que pensamos, a viejos paradigmas, y José Luis Cordeiro es un rompedor de paradigmas. Y José Luis Cordeiro va a estar con nosotros. Hombre, ya me gustaría que fuera de manera presencial, pero todo se andará. José Luis Cordeiro, gracias infinitas por aceptar la invitación. Pues el placer es mío, así que adelante cuando quieran. Un placer saludarte. Podemos hablar de José Luis Cordeiro, de sus orígenes, porque nace en Caracas, en Venezuela, padre de españoles emigrantes, estudió ingeniero mecánico por el Instituto de Tecnología de Massachusetts, economía internacional comparada en la Universidad de Georgetown, en Washington, máster de Economía MBA, doctor por la Universidad Simón Bolívar, en relación a la docencia, formador también en el Instituto de Física y Tecnología de Moscú y el Higher School de Economía en Rusia, del Institute of Developing Economies y de Yetro en Tokio, Japón. Miguel Ángel, tienes que continuar tú, amigo mío, sí, porque esto es infinito. Increíble. Primero es un honor, José Luis, tenerte con nosotros. Yo también viví muchos años en Caracas, me pasé por la Universidad Simón Bolívar muchas veces y es un placer conocerte, además en Singularity University. Has sido asesor de cantidad de compañías petroleras, de las más famosas, eres miembro de las principales asociaciones del mundo, del Club de Roma, y yo qué sé, de tantas y tantísimas cosas. Has publicado más de 10 libros, entre ellos La muerte de la muerte, que ha causado gran polémica. ¿Por qué polémica, José Luis? Bueno, porque la muerte de la muerte, aparte de ser el gran sueño de la humanidad, ¿verdad? Desde el inicio siempre hablábamos de la inmortalidad. Hoy en día se está volviendo en una posibilidad real y hay gente pues que tiene miedo a esto. Tiene miedo. Pero coméntanos un poquito. ¿Tú crees que hay bases científicas suficientes para poder proyectar que seamos más longevos en los próximos 5 o 10 años? Yo diría, ¿cuán longevos? Porque en estos días leí que el promedio en España aproximadamente de longevidad estaba entre los 81 años y los 83, dependiendo de las regiones. ¿Podemos ser más longevos
en los próximos 5 o 10 años? Claro, la expectativa de vida sigue aumentando, pero ahora, gracias a los avances científicos, pues vamos a poder incluso rejuvenecer. Y aquí quiero enfatizar que el Premio Nobel de Medicina del año 2012 se le dio a un científico japonés llamado Shinya Yamanaka, a quien yo tuve el placer de visitar en la Universidad de Kioto, y él descubrió que hay genes que controlan el envejecimiento y que tú puedes acelerar, puedes detener o puedes revertir el envejecimiento. Esto fue, claro, algo tan increíble que al poco tiempo de descubrirlo le dieron el premio Nobel. Esto ya se ha realizado en células de animales y en células humanas. Ahora se están haciendo los primeros experimentos en órganos de animales y pronto se hará en órganos humanos y eventualmente no solo en células y en órganos, pero en cuerpos enteros. De hecho, por eso te digo, la prueba de que el rejuvenecimiento es posible es que se ha descubierto cómo hacer y que hay genes que controlan el envejecimiento. Vamos a ver, voy a cumplir pronto 75 años. Me siento muy joven y tal. Cuando dices pronto, a mí me provocaría ser más joven, tener más vitalidad, poder tener más años de vida. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para este milagroso rejuvenecimiento científico? Yo explico todo esto en mi bestseller internacional, La muerte de la muerte, y hago incluso una cronología de los próximos eventos en los años 2020, 2030, 2040, hasta el año 2100, de acuerdo a las tendencias. Esto está basado también en amigos de otras empresas como Google, el gran ingeniero Ray Kurzweil, director de ingeniería de Google y fundador de Singularity University, donde yo trabajé. Estas proyecciones básicamente implican, por los cambios acelerados, los cambios exponenciales, que a finales de esta década, en el 2030, vamos a poder ganar un año de vida por cada año que sobrevivamos. ¿Por qué? Porque la expectativa de vida sigue aumentando. Ahora ganamos como 3 meses de vida, 3 meses por año que sobrevivimos, y pronto van a ser 4, y luego van a ser 6 meses, y luego va a ser 1 año. Esto significa que podremos vivir más tiempo, pero envejeciendo, hasta que lleguemos a la segunda fecha de la que hablamos, que es el año 2045, cuando tendremos las tecnologías de rejuvenecimiento celular que va a permitir que las personas sean más jóvenes. Independientemente de la edad que tengas en ese momento, se podrá rejuvenecer, como ya lo descubrió el científico Shinya Yamanaka, ganador del Premio Nobel del año 2012, que incluso agarró células humanas de centenarios, personas de 100 años, y las devolvió a la juventud. Entonces, te repito, esto no es ningún sueño, no es ninguna utopía, y no es algo que va a ocurrir en siglos o en milenios. No, esto es algo que gracias a los cambios exponenciales, en el 2030 esperamos poder ganar 1 año de vida por cada año que vivamos, y en el 2045 poder rejuvenecer a las personas independientemente de la edad que tengan. Precisamente, doctor Cordeiro, me enviaba usted una entrevista que realizaba en televisión, y se conoce una mujer ya, hablando de este elixir de la eterna juventud, se conoce ya una mujer que asegura tener células de 30 años pese, doctor Cordeiro, a tener 50 años de edad. Correcto. Ya hay personas que al descubrir que esto es real y que se puede hacer en animales, han dicho, bueno, pues ¿por qué no lo podemos hacer en nosotros, en humanos? Y tomando todo el riesgo y además pagando todos los costes, incluso el miedo a que puedan tener problemas legales, porque esto está prohibido. Estos tratamientos todavía están prohibidos porque no se han podido comprobar en humanos. Pero bueno, esta persona, esta amiga que se llama Liz Parrish, Elizabeth Parrish, la llamamos la paciente cero, ella hizo lo que se descubrió en ratones, que con inyecciones de telomerasa se logra
aumentar significativamente la vida y pues ha rejuvenecido 20 años biológicamente. Doctor Cordeiro, ¿no es la inmortalidad una utopía en relación a la evolución natural de todo ser vivo? No, porque ya existen células inmortales, por ejemplo el cáncer. Las células cancerígenas son células que detienen el envejecimiento y por eso se las llaman biológicamente inmortales. Esto no quiere decir que no mueran, porque si uno mata a la célula cancerígena, la célula se muere. Lo que pasa es que ella puede vivir indefinidamente joven porque no envejece. Esto se descubrió hace bastante tiempo y por eso los científicos saben que hay que destruir todas las células cancerígenas, porque si no las destruyes, ellas siguen viviendo y reproduciéndose y creciéndose en el cuerpo. Pero no solo se descubrió que las células cancerígenas no envejecen, sino también las células germinales, que son las células reproductivas que tenemos no solo los humanos, todos los organismos multicelulares. Pues estas células reproductivas germinales tampoco envejecen y por eso se las llama biológicamente inmortales. Y estas son las células más importantes, son tan importantes que sin estas células reproductivas inmortales pues no habría la continuidad de la vida. Pero además de células inmortales que tenemos todos, las células germinales y las malas, las cancerígenas, hay también organismos inmortales que se han descubierto. Por ejemplo, las hidras y algunas medusas también se consideran biológicamente inmortales. Y más interesante todavía, las primeras formas de vida de la Tierra, que son las bacterias, que se dividen simétricamente, también se consideran biológicamente inmortales. Así que la prueba de que la inmortalidad es posible es que ya existe, hay organismos inmortales, hay bacterias inmortales y hay células inmortales. Y ahora lo que queremos entender es si tenemos las células germinales que son biológicamente inmortales, y el cáncer descubrió cómo ser biológicamente inmortal, pues nosotros también lo vamos a descubrir. Y en cuestión de poco tiempo, porque ahora que se ha secuenciado el genoma humano, se puede ver las mutaciones del cáncer que detienen el envejecimiento celular. Sorprendente escuchar al doctor Cordeiro, Miguel Ángel, y toda esta información, porque, claro, estamos hablando... Cuando hemos hablado de este tipo de temas, lo veíamos tan lejano, tan lejano. Él acaba de hablar de 2030, acaba de hablar de 2040, que están ahí al lado, a la vuelta de la esquina, Miguel Ángel. A la vuelta de la esquina. José Luis, me estabas haciendo recordar un poquito de la evolución al hablar de las hidras y de las medusas, de todos estos organismos o animalitos que sin tener cerebro, pues... sobreviven, ¿no? A través de sus redes cerebrales, no tienen cerebro. Pero bueno, yo te quería hacer una pregunta, no de carácter científico, sino de carácter filosófico, porque la filosofía es la madre de todas las ciencias, y sería la siguiente: ¿la inmortalidad no estaría unida a la destrucción de la idea de un Dios o a la desaparición de las religiones? Bueno, eso podría ser uno de los resultados. Pero por otro lado también podemos ver que todas las religiones hablan de la inmortalidad. Y el objetivo de la religión cristiana o de la religión musulmana, la religión judía o el hinduismo o el budismo, etcétera, 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 es que básicamente nos unamos a Dios, al paraíso y que seamos inmortales. Entonces la idea de la inmortalidad ya existe en la religión. Pero las religiones convencionales a veces dolorosamente, en vez de vivir de la vida, pues viven de la muerte. Por eso hay algunos grupos religiosos muy conservadores que no les gusta la idea de la inmortalidad porque se les acaba el negocio, por decirlo de alguna manera. Entonces hay visiones a favor, visiones en contra, pero te digo, a mí eso no me preocupa tanto. Yo lo que trabajo es en que la gente pueda vivir más tiempo y si se cansa, bueno, siempre se podrán morir. Esto no es una condena, o sea, nadie está condenado a ser inmortal y además siempre existirán los accidentes y trágicamente
probablemente los homicidios y los suicidios. Entonces la muerte siempre va a estar ahí. Lo que es nuevo es que por primera vez vamos a poder controlar el envejecimiento biológico para que la gente pueda vivir todo el tiempo que quiera, joven y saludable, con religión o sin religión, con Dios o sin Dios. Vamos a ver, es que los humanos a veces creemos que somos los intermediarios entre Dios y los demás. Pero esta inmortalidad aquí, la posibilidad de suicidio. En los países nórdicos, por ejemplo, donde se goza de mucha estabilidad económica y de bienestar, hay un alto índice de suicidios. Quiere decir esto que la inmortalidad, cuando se consiga, probablemente aumente el índice de suicidios, de personas que se cansan de vivir y se quieren morir. Y la segunda pregunta es, ¿y una vez que nos muramos, a dónde nos vamos? Yo viví 3 años en Japón y Japón todavía tiene incluso índices de suicidio más altos que algunos países nórdicos que mencionaste. Y lo más doloroso es que muchas veces es de jóvenes. Son jóvenes que se suicidan porque no alcanzan sus expectativas, sus sueños de entrar en la universidad, etcétera, etcétera. Entonces, dolorosamente, los suicidios continuarán y los homicidios probablemente y los accidentes sin ninguna duda. Así que uno nunca puede garantizar la inmortalidad. Además que para eso habría que vivir la eternidad entera, que no sabemos ni siquiera cuándo termina, si termina. Pero yo lo que trabajo y en lo que están los científicos es en garantizar una vida joven, saludable para todo el mundo que lo quiera por todo el tiempo que lo quiera. De manera que tú puedas vivir 200 años o 2000 años a una edad biológica de 20 años. Eso va a ser posible y en eso es en lo que se está trabajando y todas las bases científicas y los avances los explico claramente en mi libro, La muerte de la muerte, que se los recomiendo porque la mitad es de ciencia y la mitad es de ética, filosofía y moral, que son también puntos fundamentales que hay que discutir. Adicionalmente, para que sepan, yo estoy donando todos los derechos de autor, todas las regalías, todos los beneficios del libro para investigación científica sobre el rejuvenecimiento biológico, para que tú no mueras, para que yo no muera, para que nadie que no quiera morir tenga que morir. Retomando un poco lo que hablábamos hace un ratito en relación al elixir de la eterna juventud y a esta chica, claro, la podemos llamar chica también, es muy joven, ¿no? Claro. Que se ha sometido a la paciente cero. ¿Qué cuenta, doctor Cordeiro? ¿Qué cuenta esta persona? ¿Cómo se siente? Nos llama la atención, ¿no? Conocer un poco, pues, su día a día. ¿Qué sensaciones? ¿Qué cuenta ella, doctor Cordeiro? Pues qué bueno que lo mencionas porque acaba de cumplir hace poco 51 años, pero en todos los test biológicos, todas las pruebas biológicas de edad, ella da entre 25 y 35 años biológicos, a pesar de que nació en 1971 y por lo tanto tiene 51 años cronológicos. Ahora, ¿cómo se siente? Pues se siente muy bien porque este tratamiento le ha devuelto muchas cosas de la juventud. Por ejemplo, sus músculos han aumentado y ella hoy tiene más músculos que antes, que hace 10 años, por ejemplo, sin ir al gimnasio, básicamente. Se siente mucho más fuerte, más dinámica y además de la parte de percepción personal, son los resultados biológicos objetivos. Tú puedes ver cómo sus parámetros, sus biomarcadores indican que ella tiene una edad 20 años más joven en promedio. José Luis. Y anímicamente y todo también, José Luis. Claro. Anímicamente, claro, porque físicamente. Claro,
Si tú estás joven, si tú te sientes joven, pues estás mejor. El problema es que si tú tienes 51 años como ella y se sintiera de 51 o peor, de 71 o de 91, pero ella se siente como cuando salió de la universidad, muy llena de energía y con ganas de hacer cosas. Es que a mí, José Luis, esta última parte, con la pregunta que te ha hecho Asunción, me llama la atención con respecto al cerebro. El tratamiento con esta chica, llamémosla así como dice Asunción, ¿efectos sobre el cerebro, sobre neurotransmisores, por ejemplo? ¿Nos puedes decir algo al respecto? Claro, el objetivo de este tratamiento es detener el envejecimiento celular y revertirlo. Entonces, se van a eliminar las enfermedades neurodegenerativas, de manera que ella no tenga Alzheimer, no tenga Parkinson, no tenga demencia, que tenga su cerebro en la mayor capacidad posible, con todo su conocimiento, con toda su memoria, pero en buena condición, que no haya un declive funcional de su cerebro ni de ningún otro órgano. Caramba. Impresionante, claro, porque al tener impacto sobre las células, las neuronas son células y trabajan en redes y obviamente, ¿no?, de conseguirse esto con este paciente cero y luego después que se autorice legalmente y que se pueda llevar ya a mayor escala, sería interesantísimo. Pero esto me plantea a mí, José Luis, una pregunta. ¿Pobres y ricos tendremos acceso a este tipo de tratamientos o se va a abrir la brecha entre pobres y ricos, países ricos y países pobres? Dinos algo al respecto, ¿qué piensas tú? Bueno, esto va a ser básicamente gratis y parte de la seguridad social. Obviamente cuando comienza es carísimo y también malísimo porque no se saben hacer estas tecnologías y cuestan muchísimo. Pero a medida que uno va aprendiendo y a medida que se democratizan las tecnologías, se vuelven baratas y buenas. Para darte casos conocidos, los teléfonos móviles. Los teléfonos móviles eran artículos de lujo, de superlujo cuando aparecieron para millonarios y hoy todo el mundo, hasta los más pobres, tienen teléfonos móviles. En el caso de medicina, otro ejemplo interesante es la secuencia del genoma humano. El primer genoma humano costó más de 3.000 millones de dólares secuenciarlo y fue durante 13 años, billones de dólares. Hoy el genoma humano se puede secuenciar en un día por $100. Mira el cambio increíble. De billones de dólares y años de tiempo para secuenciar el genoma a un día y $100. Y aún esto va a seguir cayendo, los precios van a seguir cayendo y también el tiempo, hasta que vamos a poder secuenciar el genoma en un minuto por $1. Porque el genoma humano es grande, pero no es tan grande, son 3 gigabytes de información que sabemos que no es tanto. Hoy las memorias de los ordenadores son enormes, gigantes, comparado con los 3 gigabytes de información del genoma humano. Pero el ejemplo más interesante también te voy a dar, otra enfermedad, el SIDA. Cuando apareció el SIDA, primero era una condena de muerte en los años 80. Sí. No había tratamiento, no había dinero que te salvase. Luego aparecieron los primeros tratamientos que costaban millones y millones de dólares para extender un poco la vida de los pacientes con SIDA, que igual luego también fallecían. Después se descubrieron otros productos que lograron que la gente pudiese vivir en condición crónica, con enfermedad crónica, por miles de dólares, luego cientos de dólares, y hoy en los países ricos, prósperos, donde está España, Europa, Estados Unidos, etcétera, hoy nadie se muere de SIDA porque se puede controlar y de hecho lo paga la seguridad social, claro, como sabes, y al igual que muchas otras enfermedades. Pero un ejemplo todavía más reciente es COVID, la vacuna de COVID. Las vacunas de COVID que iban a tomar 20 años o 10 años, no se sabía, se lograron hacer en días las vacunas.
hacer las pruebas en humanos en meses, y en tan solo un año ya se comenzó a vacunar a toda la población del mundo con la primera dosis. Si estas vacunas, a pesar de que la investigación costó billones y billones, miles de millones de dólares, la pagó el gobierno para que luego las vacunas terminaran siendo básicamente gratis. Las vacunas de COVID, que tampoco las pagamos, las paga la Seguridad Social, son igual muy baratas. La más barata vale 2 euros, la más cara vale 20 euros, para que tú veas lo barato después de que se ha desarrollado la tecnología y que se ha democratizado. Bueno, todo esto es para enfatizar que el tratamiento, las vacunas, las inyecciones para el rejuvenecimiento biológico va a ser gratis o va a estar cubierto por el seguro social de los países. Y si no fuese, habría una revolución. Inmediatamente al gobierno que quisiera tratar de cobrar, o la compañía que quisiera tratar de cobrar millones de dólares por esto, iban a haber una revolución, iban a desaparecer. No habría un político que durara un día si va a decir que el tratamiento era solo para los ricos. Entonces, te repito, esto será para todo el mundo y va a ser gratis o parte de la seguridad social. Como todo tipo de tratamiento, claro, y además con la ciencia está caminando a pasos agigantados, pues fíjate, acaba de hablar del SIDA, acaba de hablar de COVID y evidentemente pues ya nadie muere de SIDA. Se nos ha quedado mucha gente por el camino en relación a la COVID-19, ¿no? Y estos son los resultados de lo rápido, ¿verdad, doctor Cordeiro, que avanza la ciencia? Efectivamente, y esto está pasando cada vez más rápido porque cada vez sabemos más. Y te repito, hoy se secuencia el genoma muy rápido. Cuando apareció el SIDA, no se había ni siquiera secuenciado el genoma humano. Tomó muchísimo tiempo secuenciar al virus de la inmunodeficiencia humana, por ejemplo, al virus VIH. Pero hoy esto se hace en minutos. Se puede secuenciar el virus en minutos. Se puede secuenciar un genoma pronto, baratísimo. Bueno, actualmente $100 un día, pero esto se va a hacer en $1 en un minuto en 5 o 10 años en el futuro. Esto cambia totalmente la medicina y es lo que la gente tiene que entender. Gracias a los cambios exponenciales, el mundo avanza y sobre todo el tema de la medicina y el rejuvenecimiento para las personas. José Luis, tengo una pregunta. Estamos inmersos en un mundo donde se está hablando de robots y yo te quería hacer una pregunta que es, ¿estos robots podrán tener una inteligencia lógico-analítica superior a los humanos e inteligencia emocional? Sí, yo soy ingeniero del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el famoso MIT, y uno de mis profesores fue de los fundadores, creadores de la disciplina de la inteligencia artificial, el científico Marvin Minsky. Y Marvin Minsky pues trabajaba en esto y estaba convencido que no hay nada en el cerebro humano que no podamos duplicar y mejorar con tecnología. No hay absolutamente nada. Es más, si estudiamos también evolutivamente cómo aparece en nuestro cerebro, pues nuestro cerebro viene de otros simios, de otros monos anteriores con cerebros más pequeños. En el caso del chimpancé, el chimpancé tiene un cerebro que es la tercera parte del cerebro humano. Y algún grupo de monos evolucionó, su cerebro creció hasta que llegó a nuestro cerebro. Lo que quiero decir es que los procesos evolutivos naturales ocurren y nuestro cerebro evolucionó de un cerebro más pequeño, más primitivo, un cerebro inferior al nuestro. Ahora podemos hacer lo mismo, pero con tecnología, de una manera rápida y de una manera diseñada. En estos momentos se está entendiendo cómo funciona el cerebro, que no es una caja negra, simplemente que no se había estudiado porque no había la tecnología para estudiarlo bien como se está haciendo. Y esta es la década del estudio del cerebro.
Yo estoy convencido que al terminar esta década vamos a saber muchísimo de cómo funciona el cerebro y cómo replicar partes del cerebro, cómo aumentar partes del cerebro y cómo conectar los cerebros y mejorar el cerebro. O sea, viene un mundo impresionante y esto ayuda evidentemente a los campos relacionados de la inteligencia artificial y la robótica. Doctor Cordeiro, sobre la futurología, que lo estábamos hablando, y el transhumanismo, usted habla evidentemente de este tema. ¿A qué se refiere con el transhumanismo, doctor Cordeiro? ¿Es una filosofía? Efectivamente, el transhumanismo es una filosofía de la ciencia, basado en el viejo humanismo clásico, en el humanismo tradicional, pero con ciencia y tecnología. Es decir, los transhumanistas creemos y trabajamos en esta filosofía de que el mundo se puede mejorar con el sentido del humanismo tradicional, pero con ciencia y tecnología. Y gracias a la ciencia y a la tecnología vamos a trascender las limitaciones humanas. Los humanos tenemos muchísimas limitaciones físicas, mentales, de todo tipo, que podemos trascender estas limitaciones. Podemos incluso aumentar nuestras capacidades. Por ejemplo, para ver, todo el mundo sabe que la visión normal es la visión que se llama 20/20. Si uno tiene 20/20 de visión, uno ve normal. Las personas que son miopes, hipermétropes, etcétera, tienen una visión inferior. Pero hoy es posible no solo tener una visión 20/20, que es lo que hacen las gafas. Las gafas para las personas que necesitan ver mejor, pues utilizan gafas, pero para llegar a visión 20/20, ¿por qué no podemos tener visión 30/30 o 40/40? Como muchos animales. Hay animales que tienen visión muchísimo superior a la humana. O el sentido de olfato. Pregúntale a un perro, mira cómo funciona un perro con su sentido de olfato. O el sentido del tacto o del gusto. Todos los sentidos los podemos aumentar. Y esto va a ocurrir en el futuro gracias al transhumanismo. Aumentar, complementar al humano con más tecnología para poder hacer más cosas. Los cambios que trae la tecnología, ¿verdad, Miguel Ángel? Sí, ¿Qué cambios? Increíble, ¿no? Hay que ver a lo que hemos llegado los descendientes del ancestro común, quizá del Australopithecus, y que al final somos primates, somos animales, y que por el clima o por la alimentación o por varias variables hemos llegado a ser humanos y cada vez se ha ido desarrollando más nuestro cerebro. Es increíble todo lo que dices, es una maravilla. Yo estoy impresionado, sabes que me gusta mucho la neurociencia, y he visto avances en el cerebro impresionantes. Y es que cuando tú hablas, nos estás dando como una energía para creer más en el ser humano, en las potencialidades que tenemos para mejorar la vida de todos, nuestro bienestar, nuestra salud, nuestra inteligencia y dejarle una buena herencia, si no podemos aprovechar estas últimas invenciones por el tiempo, a nuestros hijos, a nuestros descendientes, a nuestros nietos. Y a nosotros mismos, Claro, no pensamos en nosotros. Tenemos que pensar en nosotros también, doctor Cordeiro. Qué bueno. Qué alegría, ¿verdad? Se nos quedan tantas y tantas cosas en el aire, tantos apuntes, doctor Cordeiro, así que nos gustaría volver a tenerle cuando usted lo considere y se lo permita su agenda, porque la agenda del doctor Cordeiro, Dios mío de mi vida, es muy amplia, muy extensa. Claro. Y mientras tanto, le digo a tus radioescuchas que lean La muerte de la muerte para que avancemos en el proceso y que todo el dinero vaya a investigaciones científicas. Brillante. Y que luego hagan preguntas, que te manden preguntas, que yo tendré un enorme gusto de tratar de responderlas y
además decir los nuevos avances, porque es que cada semana, cada mes hay nuevas noticias en el tema de antienvejecimiento y rejuvenecimiento biológico. Pues así será, ese contacto directo con el doctor Cordeiro y los oyentes. Doctor José Luis Cordeiro, un placer saludarle, de verdad, y gracias por esta intensa charla, pero quedan muchas cosas más. Gracias, Miguel Ángel. Gracias a vosotros, a Asunción, a José Luis, y a ver si algún día tenemos el placer de darte un abrazo aquí en Canarias, José Luis. Sí, sería, vamos, interesantísimo, querido José Luis. Claro, me encantará. Yo como venezolano soy de la 8ª isla, aunque ahora dicen que es la 9ª isla, pero bueno, yo soy canario de corazón. Muchísimas gracias por este ratito, querido José Luis Cordeiro. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, Miguel Ángel Gago. Un Gracias abrazo. a vosotros.